Bien, cuando nosotros queremos buscar información válida y con un soporte riguroso de que esa información ha sido creada bajo estándares de rigurosidad científica y de revisión por pares, vamos a bases de datos que eh, indexan esa información, es decir, que agregan información sobre esas investigaciones y las hacen accesibles. Una base de datos muy común sobre eso es Google Académico. Entonces yo puedo buscar en Google Académico diseño gráfico, por ejemplo, historia del diseño gráfico en México, y me va a dar una serie de resultados. Estos resultados, en la mayoría de las veces, van a aparecer como PDFs o bien como accesos directos a páginas que me van a llevar a los PDFs de esos artículos de investigación. La diferencia con un artículo de investigación respecto, por ejemplo, de un artículo de Wikipedia o de un artículo directamente de obtenido, o sea, una información obtenida en Google, como por ejemplo que le pongo en Google diseño gráfico, pues me da la entrada de Wikipedia, luego me da una entrada de una escuela de negocios. Dependiendo, ya saben, de dónde nos encontremos, nos va a empezar a dar información sobre diseño gráfico. Normalmente información de dónde estudiar y sobre todo de empresas que pagan para aparecer en la primera página. Ajá. Entonces eso es lo que vamos a encontrar, pero no necesariamente nos va a hablar desde un punto de vista científico sobre eso. Entonces, los artículos de investigación son resultados de proyectos de investigación donde un grupo de autores abordan un tema en particular bajo una metodología específica. Todo el artículo nos va a indicar, sobre todo en el abstract, nos va a indicar de qué se trata el artículo. Y luego puede ser, por ejemplo, probablemente este no, pero otros, sí, aquí dice, nos habla de cómo obtuvieron esa información. En este caso dice, es preciso señalar que se trata de una investigación documental, es decir, que este artículo es resultado de una investigación documental. ¿Qué significa eso? Que se metieron a documentos a revisar qué hay respecto del tema que se está tratando, ¿no? Que es el análisis prospectivo del diseño gráfico en México. Y normalmente nos va a dar algunas como resultados o conclusiones. Dice, se considera que el diseñador requiere estrechar lazos con la divulgación científica. Por otra parte, una limitante es la ausencia de informes respecto a las competencias y las nuevas especialidades del diseño gráfico en México. Esta investigación es una oportunidad para discutir las áreas tradicionales del diseño y las nuevas, dadas por el uso intensivo de la tecnología y los modelos de trabajo colaborativo. Entonces, básicamente nos plantea que existe una tendencia del diseño gráfico quizás vinculada a la labor de la difusión de la ciencia, pero también a discutir que existen áreas tradicionales del diseño gráfico y nuevas áreas del diseño gráfico que están generando modelos de trabajo colaborativos distintos. Este artículo, digamos, fue escrito en septiembre del 2020 y tiene 3 autores y además es acompañado por unas palabras clave. Estas son justamente las palabras clave que nosotros vamos a visualizar en la red. Ahora, como se dan cuenta, este artículo posee 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras clave. Hay artículos que requieren 3, otros que requieren 5. Las palabras clave sirven para que los que están buscando esta información lleguen a este artículo en particular o a otros parecidos. Es una manera que tienen los autores para hacer que las personas lleguen más bien a sus artículos y los puedan revisar y los puedan utilizar como bases para sus investigaciones. Entonces, en general, un artículo científico se compone de una serie de partes, las principales y sobre todo las que esta base de datos Scopus recupera para convertirla en una tabla. Son el título de la base de datos, el nombre de los autores de la base de datos y algunos datos. Por ejemplo, el ORCID que vemos aquí es como si fuera su CURP a nivel de científico, pero mundial. Algunos datos, por ejemplo,
cuándo fue revisado, cuándo fue aprobado, cuándo fue publicado el artículo, porque como les comento, estos artículos requieren una rigurosidad, no solo del contenido, sino también de la revisión del contenido. Y las palabras, el resumen que les comentaba, las palabras clave y una manera de citar esa información. A grandes rasgos, estos son los principales aspectos o datos que se recuperan de la base de datos de Scopus, y particularmente lo que nosotros queremos o vamos a hacer es visualizar las palabras clave. Entonces, cuando tenemos un conjunto de 98 documentos de artículos científicos, lo que hemos extraído son las palabras clave, y básicamente, por ejemplo, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 palabras clave, entre ellas innovación social, innovación creativa y sostenibilidad. Eso se llama coaparición de palabras clave, coaparición o coocurrencia, o co-occurrences en inglés, ¿no? Que sería la aparición al mismo tiempo de estas palabras clave. Entonces, lo que vemos es que lo que vamos a ver con la red es que las palabras claves que aparecen juntas normalmente las vamos a encontrar juntas en esta red, en estas redes, y eso nos habla, por ejemplo, del tipo de intereses de los investigadores. Y entonces, cuando vemos esta red, por ejemplo, la que estoy visualizando ahorita, lo que vemos es una palabra clave que está al centro de otros conjuntos de palabras clave. Esto lo que generan son comunidades de términos, comunidades de palabras clave. O sea que hay gentes que está estudiando, por ejemplo, los diccionarios o el diseño de diccionarios, y lo vincula, por ejemplo, al diseño editorial, a los casos de estudios, al material didáctico y al diseño de interfaces. Es decir, muy probablemente alguien esté estudiando el diseño de interfaces de diccionarios a través del diseño editorial como material didáctico, y es un caso de estudio, o sea que lo que hizo fue un proyecto y después analizó los resultados de ese proyecto. Y esto está vinculado con la tipografía como si fuera un gran campo del diseño editorial o del diseño gráfico. Ahora, otro caso en particular podría ser este de teaching o education. Si se dan cuenta, este es un nodo más pequeño que el de typography o el de design. Eso significa que teaching es una palabra clave que aparece menos veces, pero cuando ha aparecido está vinculada al de pedagogía, al de modelo, al de graphic o gráfico, el de aprendizaje, feedback y el de identidad corporativa. Entonces es muy probable que haya artículos que estén estudiando la enseñanza y el aprendizaje mediante feedback de la enseñanza de diseño corporativo en el campo de lo gráfico, como un modelo pedagógico. Si se dan cuenta, aquí se crea una pequeña comunidad. Acá hay otra comunidad con la palabra de identity, cultura, hiking, kumai, science. O sea que, por ejemplo, debe haber un proyecto que vincula la identidad, podría ser la identidad de una cultura, con el concepto de cultura, de hiking y de señas o signos, y Kumiai. Probablemente este sea un proyecto que aborda a lo mejor un proyecto de senderismo en la zona de el Valle de Guadalupe o en la zona de Ensenada, que es de donde son los Kumiai. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas palabras clave que se asocian con otras que al menos aquí en esta visualización se ven muy alejadas entre sí. Ya les voy a explicar qué significa que estén cerca o lejos en cuanto a la posición respecto de las demás palabras clave, ¿no? Pero en general, de lo que se trata es de que nosotros veamos tendencias cuando se está investigando el tema del diseño gráfico en el contexto de la base de datos de Scopus. La base de datos de Scopus, como les comenté, mayormente contiene información en inglés y no hay información en español. Google, por su lado, sí tiene información en español, como vemos aquí. Si yo pongo diseño gráfico,
voy a poner diseño gráfico, entrecomillado, y me está dando aproximadamente 223,000 resultados. Sin embargo, aquí me está dando un montón de resultados que no necesariamente todos son de artículos científicos y por lo tanto no necesariamente todos tienen un rigor académico. Ajá, por un lado. Por otro lado, con Google no tengo esta opción como para poder descargar la base de datos como me lo da Scopus, y por lo mismo para poder visualizarlo como una red. Entonces, este estudio que nosotros estamos proponiéndoles y que es el que ustedes van a analizar, básicamente es analizar la red de términos clave sobre diseño gráfico producidos en español, publicados en Scopus, tiene sus limitantes. La limitante es que Scopus no indexa, o es decir, no guarda muchos artículos en español, ¿sí? Entonces, este sería el segundo video. En resumen, lo que hicimos fue mostrar la estructura de los artículos científicos, el valor de los artículos científicos, el valor que tienen las palabras clave de los artículos científicos y cómo es que estos pueden ser representados mediante redes para poder especular y encontrar tendencias en cuanto a la publicación sobre temas de diseño mediante la visualización de redes.